Buen día. Bueno, hoy vamos a tener el simposio de aspectos clínicos, genéticos y moleculares de los desórdenes de la diferenciación sexual y digenesias gonadales. Van a exponer el doctor Rodolfo Rey y el doctor Osvaldo Muchinic. Lamentablemente la doctora Andrea Trevas Maciel Guerra, de Brasil, no ha podido llegar, tuvo un problema ayer en Ezeiza y tuvo que retornar a su país. Así que no vamos a contar con su presencia. Bueno, el primer expositor, el doctor Rodolfo Rey, es médico, doctor en medicina, investigador del CONICET y director del Centro de Investigaciones Endocrinológicas del CONICET, está en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Buenos Aires, y es profesor adjunto de histología, biología celular, embriología y genética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Doctor, muchas gracias. ¿Tengo sonido ahí? Sí, gracias. Muchas gracias por la presentación y por la invitación para compartir con ustedes nuestra experiencia en las anomalías de la diferenciación sexual, los aspectos genéticos en individuos XY. Como ustedes van a ver, voy a hacer un enfoque desde la embriología y la endocrinología. Es muy emotivo para mí estar acá, en esta que es mi ciudad, pudiendo tener aquí a mi madre, mi hermana en el auditorio, cosa que no me ocurre muy frecuentemente a lo largo de la vida profesional. La verdad es que, como les decía, estoy emocionado, tan emocionado, fíjense que he venido con saco y corbata. El auditorio impresiona y la cantidad de público también. Nunca pensé que íbamos a tener esta cantidad de público. Y como les decía entonces, es muy emotivo para mí estar acá porque esta es mi ciudad, es la ciudad de mi familia, de mis amigos, de mis afectos y de mi pasión también. Volviendo entonces al tema que nos convoca hoy acá, todos sabemos que cuando hablamos de sexo podemos hablar, y diferenciación sexual, podemos hablar de los aspectos genéticos, es decir, del sexo cromosómico, el sexo génico, y que, como lo vamos a ver hoy, es lo que guía los aspectos anatomofisiológicos, es decir, el sexo de la gónada, que después va a conducir a la diferenciación de los genitales en un sentido o en otro, y no solo de los genitales, sino al resto de los órganos, o a la gran mayoría de los órganos del organismo, y es lo que en definitiva lleva en el humano a los aspectos psicosociales. Por supuesto, hoy nos vamos a dedicar a los aspectos genéticos, es decir, a estos de aquí arriba, y apoyados en los aspectos anatomofisiológicos. Empezando entonces a enfocar los aspectos genéticos, todos conocemos los avances que ha habido en las tecnologías, con los nuevos desarrollos de secuenciación masiva. Sin embargo, lo que conocemos hasta hoy en diferenciación sexual, y yo me voy a referir a mamíferos y especialmente al humano, todo lo que conocemos hoy en diferenciación sexual normal y en anomalías de la diferenciación sexual, está basado todavía en la vieja estrategia del gen candidato. Para entender entonces esto es que debemos conocer, y por eso el enfoque de la charla de hoy, los aspectos anatomofisiológicos, es decir, cómo se desarrolla durante el periodo embrionario y fetal la gónada y cómo ésta lleva a la diferenciación de los genitales. Es decir, necesitamos, como todos sabemos, una exhaustiva fenotipificación desde el punto de vista anatómico, histológico cuando es posible, bioquímico, es decir, hormonal en nuestro caso, etcétera, para poder entonces llegar al gen candidato. Como muchos de ustedes saben, yo sé que este es una audiencia heterogénea, así que pido disculpas si algunas de las cosas de las cuales voy a hablar parecen obvias para algunos de ustedes, pero prefiero hacerlo así para que todo el mundo, digamos, todos estemos de acuerdo
de qué estamos hablando. Entonces les decía, como ustedes saben, el sexo cromosómico queda definido en el momento mismo de la fecundación en los mamíferos por la presencia de un cromosoma Y o de un cromosoma X en el espermatozoide que fecunda el ovocito y que por supuesto aporta siempre un cromosoma X. Sin embargo, en los mamíferos, particularmente en el humano, pasan 6 semanas desde la concepción hasta que comienza a visualizarse algún esbozo de diferenciación en las gónadas. Ese periodo que va desde la fecundación hasta que comienzan a diferenciarse las gónadas se conoce como periodo indiferenciado y, como les decía, en el humano lleva aproximadamente 6 semanas. ¿Cómo está integrado el aparato reproductor indiferenciado? Bien, encontramos entonces gónadas que son exactamente iguales, imposibles de distinguir, salvo que uno haga un análisis genético en el feto XX y en el XY hasta ese momento, 2 pares de conductos, los conductos de Wolf y los conductos de Müller, en ambos sexos, un seno urogenital indiferenciado y esbozos de genitales externos exactamente idénticos en ambos sexos. Gracias a las experiencias pioneras de Alfred Jost en Francia en la década del 40, sabemos desde entonces que si estas gónadas, que en este periodo eran completamente indiferentes, luego se diferencian en testículos, los conductos de Wolf forman el gonaducto masculino, es decir, epidídimo, deferente, vesículas seminales, el seno urogenital y los genitales externos se masculinizan, acá no graficados o no esquematizados. Si en cambio esas gónadas indiferentes, como ocurre en la gran mayoría de los individuos XX, se diferencian en ovarios, ocurre exactamente lo contrario. Lo que entra en regresión son los conductos de Wolf, en cambio los conductos de Müller dan origen al útero, las trompas y el tercio superior de la vagina, el seno urogenital y los genitales externos se feminizan. El gran descubrimiento, primer gran descubrimiento de Alfred Jost en la fisiología del desarrollo sexual fetal fue que castrando, es decir, extirpando las gónadas, eso quiere decir castrar, ¿verdad? Extirpando las gónadas antes del periodo de diferenciación sexual, el resultado es que el individuo sea XX o XY, él hizo esto en conejos, el resultado fue exactamente igual que si hubiera ovarios. Es decir, primera gran conclusión, los testículos tienen un efecto determinante, ya que si están los testículos, los genitales internos y externos se masculinizan. Si no están los testículos, estén los ovarios o no estén los ovarios, los genitales internos y externos se feminizan. Efecto determinante de la presencia de los testículos. Esto lo comprobó luego poniendo allí, implantando un testículo al lado del ovario y demostrando que de ese lado efectivamente había una masculinización de los genitales. Para entonces ya se conocía que el testículo segrega testosterona, la hormona testicular mejor conocida. Entonces lo que hizo Jost fue, en vez de implantar un testículo al lado del ovario en el periodo de la diferenciación sexual del conejo, lo que implantó fue un cristalito de testosterona. Y lo que observó fue que efectivamente los conductos de Wolf, el seno urogenital y los genitales externos, que acá no están esquematizados, se masculinizan, pero no fue suficiente eso para provocar la regresión de los conductos de Müller. Con lo cual, segundo gran concepto, y estos conceptos, fíjense ustedes, datan de hace más de 60 años y siguen vigentes, segundo gran concepto es que el testículo tiene una secreción dual, una naturaleza dual en su secreción, es decir, segrega 2 hormonas diferentes, una, la testosterona, responsable de la masculinización del conducto de Wolf, seno urogenital y genitales externos, y otra, una hormona que hoy conocemos como hormona antimülleriana y que es responsable de la regresión de los conductos de Müller. Estos 2 conceptos son esenciales para entender después todas las anomalías de la diferenciación sexual fetal. Acá graficados entonces los genitales externos que no estaban en la figura anterior, donde vemos cómo ocurre progresivamente la masculinización, es decir, el cierre de
la fosa uretral, llevando el orificio del meato uretral a la punta del pene en el varón, mientras que queda separado formando los labios menores en la mujer. Obviamente, si esto no ocurre como se debe, queda el orificio en el varón en la cara ventral del pene, y es lo que conocemos como hipospadias. Entonces, gracias a los conocimientos que nos aportaron los experimentos de Jost, sabemos que todo comienza en el mesodermo intermedio, la formación de la cresta gonadal a partir de la cresta urogenital, urinaria y genital tienen un origen embriológico común, y tenemos hasta la 6ª semana conductos de Müller, conductos de Wolf, seno urogenital y genitales externos. La cresta gonadal es bipotencial, quiere decir esto que independientemente del genotipo puede orientarse en un sentido o en otro, obviamente más frecuentemente se orienta en sentido testicular en el embrión XY. El seno urogenital y los esbozos de los genitales externos también son bipotenciales. Esto quiere decir que según a qué hormonas, o según que estén, como lo demostró Jost, expuestos o no a hormonas testiculares, van a masculinizarse. Si no están expuestos a hormonas testiculares, se feminizan. En tanto que los conductos de Müller y de Wolf son unipotenciales, o sea, los conductos de Müller dan solo derivados femeninos y los conductos de Wolf solo derivados masculinos. Funcionales me refiero, siempre queda algún resto por allí, pero me refiero a los derivados funcionales. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando la cresta gonadal se diferencia en testículo? Tiene dos poblaciones celulares bien diferentes. Por un lado, las células de Sertoli, que producen hormona antimülleriana y provocan la regresión de los conductos de Müller. La célula de Leydig, por otro lado, produce andrógenos, que lleva a la virilización de los conductos de Wolf y seno urogenital y genitales externos. Si en cambio la gónada se diferencia en sentido ovárico, la falta de estas hormonas es la que hace que se desarrollen las trompas del útero, el tercio superior de la vagina, entren en regresión los conductos de Wolf y el seno urogenital y los genitales externos se feminicen, la sola falta de hormonas testiculares. Esto, obviamente, en situaciones normales lleva a una diferenciación normal en un sentido o en el otro, pero puede pasar que haya una excesiva acción androgénica en el feto XX, entonces lleva a una virilización, como acá lo muestra esta escala que describió Prader hace algunas décadas, o bien puede ocurrir lo contrario y que no haya suficiente androgenización en el feto XY y entonces vamos a tener ambigüedades genitales o feminización completa de ese embrión o ese feto XY. Ahora bien, desde los fines de la década del 50 sabemos que es la presencia, gracias a la descripción en el mismo año de lo que hoy conocemos como síndrome de Turner y síndrome de Klinefelter, que es la presencia del cromosoma Y lo que es determinante para la diferenciación del testículo. Desde entonces los investigadores estuvieron entonces interesados en conocer qué es lo que hay en el cromosoma Y que lleva a que cuando un individuo tiene un cromosoma Y se diferencia en sentido masculino, o por lo menos su gónada se diferencia en testículo. Bueno, esto fue posible ir siguiéndolo en mujeres XY con lesiones cada vez más pequeñas del cromosoma Y, hasta que en el año 1990 el grupo inglés de Goodfellow el grupo inglés de Goodfellow básicamente logró demostrar la existencia del gen SRI en el brazo corto del cromosoma Y junto con el grupo de Lovelbach en Londres y Cambridge. Es decir, desde ese momento sabemos la importancia que tiene la existencia de este cromosoma, de este gen en el brazo corto del cromosoma Y, y tanto es así que se lo denominó región determinante del sexo en el cromosoma Y. Ahora bien, en el año 1990 nos parecía tener resuelto el problema de la diferenciación sexual. Teníamos al gen SRI, que era el gen de la diferenciación sexual masculina. Eso apoyado por anomalías, aberraciones cromosómicas con translocaciones en individuos que habían perdido el gen SRI y que eran XY mujeres, y de otros que habían ganado el gen SRI a pesar de ser XX, eran entonces varones. Todo eso confirmaba
las observaciones previas de Lovelbach y Goodfellow. Sin embargo, la sorpresa vino cuando se comenzó a estudiar más y más pacientes, mujeres XY, y se observó en un 80% de los casos que estas mujeres XY tienen un SRI perfectamente normal, e incluso en 20 a 30% de los casos de varones XX sin la presencia de SRI. Eso llevó evidentemente a la conclusión de que otros genes, aparte del SRI, son necesarios para el desarrollo fetal en sentido masculino, y entonces este cuadro, que era muy simple en el año 1990, se ha complejizado bastante al día de hoy, y esto seguro es todavía una supersimplificación, porque aún en los mejores lugares hoy no se llega al diagnóstico genético de más del 20 o 30% de los pacientes con anomalías de la diferenciación sexual de causa genética. Muy bien. Y con genes entonces, como decía, que están dispersos a lo largo de todos los cromosomas prácticamente en el humano. Entrando a las anomalías de la diferenciación sexual, entonces, una breve mención a algunos cambios que ha habido en la nomenclatura. En el año 2005 en Chicago se reunió un comité de expertos, ellos elaboraron un consenso y por diferentes motivos, sobre todo porque entendían que la nomenclatura utilizada hasta ese momento era un tanto peyorativa, cambiaron o propusieron cambios en la nomenclatura de las anomalías entonces de la diferenciación sexual. Lo que en aquel momento se llamaba intersexo ahora pasó a llamarse anomalías de la diferenciación sexual, en inglés es DSD. Lo que antes llamábamos pseudohermafroditismo masculino ahora son DSD, o en castellano ADS 46XY, el pseudohermafroditismo femenino 46XX, lo que es el hermafroditismo verdadero, es decir, la presencia de testículo y ovario en el mismo individuo, DSD ovotesticular, y aquellos con anomalías cromosómicas, DSD cromosómicas. Muy bien, entonces, ¿cómo hacer para orientar en esta cascada compleja de eventos el estudio de un gen candidato? Bien, eso es lo que voy a tratar de hacer yo ahora, y lo primero entonces que uno puede pensar, pensando en lo que decía Jost hace 60 años atrás, es que el testículo no se forme, es decir, que no se forme correctamente el testículo a partir de su esbozo. Eso es lo que conocemos como disgenesia gonadal. Yo me voy a referir exclusivamente a los XY, es decir, no voy a tocar el tema de las anomalías de la diferenciación sexual en individuos XX. Las disgenesias gonadales pueden ser de causa cromosómica, génica o ambiental. Obviamente yo me voy a referir exclusivamente a las dos primeras y muy brevemente, porque ese era el tema que tenía pensado discutir la doctora Andrea Maciel Guerra. Sin embargo, he agregado un par de diapositivas para no dejar el tema sin tocar. Si entonces recordamos lo que decía Jost y pensamos que no se formó el testículo, ¿cuál va a ser el resultado? Una feminización o insuficiente virilización del feto. Es decir, tienen que haber fallado las dos hormonas, tanto la MH como la testosterona, resultando en la formación de genitales internos y genitales externos femeninos. Si la falla no es completa, entonces los genitales son ambiguos. Estos son, entonces, desde un punto de vista etiopatogénico, alteraciones de la diferenciación gonadal, es decir, disgenesias gonadales que pueden ser el resultado de anomalías cromosómicas, de los cromosomas sexuales, etcétera, de diferentes genes que están involucrados en la diferenciación testicular. Y como les decía, lo que nos orienta a estos genes candidatos son la existencia de una doble deficiencia, es decir, de andrógenos y de AMH en el mismo paciente. Disculpen pero agregué un par de diapositivas a último momento, no son las mejores porque son tablas que tienen mucha información, pero para no dejar el tema completamente sin tratar, yo creo que uno tiene alguna manera incluso de ver de todos estos genes que están involucrados aquí en la cascada de diferenciación del testículo, uno tiene alguna manera de orientarse, ya que si, por ejemplo, el paciente solo tiene anomalías gonadales, es decir, una disgenesia gonadal
y nada más, ninguna otra anomalía asociada, uno puede orientarse a algunos genes como son el CBX2, SRI obviamente, MAMLD1. En cambio, si hay una disgenesia gonadal asociada, también sola, pero en donde hay podemos buscar una doble dosis de algunos genes como, o regiones cromosómicas, como son la región DSS en el brazo corto del cromosoma X, o la región donde está el gen WNT4 en el brazo corto del cromosoma 1. En otros casos, anomalías asociadas son las que orientan hacia un gen candidato. Así, por ejemplo, las anomalías adrenales asociadas a la disgenesia gonadal orientan hacia el gen que codifica para SF1, o bien si hay anomalías renales para WT1, cuando hay una serie de anomalías asociadas como microcefalia, retardo mental, otras dismorfias de MRT1 y 2 en el brazo corto del cromosoma 9, la displasia campomiélica debida a anomalías, a mutaciones en el gen SOX9, la polineuropatía minifascicular asociada con DHH, retardo mental y alfa-talasemia en ATRX, las disgenesias gonadales asociadas a la muerte súbita del infantil, del niño en sus primeros años de la vida, en sus primeros 2 años de la vida, el gen TSP y L1, y finalmente las asociadas al síndrome Smith-Lemli-Opitz, como ustedes saben, el gen DHCR en el brazo largo del cromosoma 11. Puede ocurrir que la deficiencia de la masculinización de los genitales externos no sea acompañada por anomalías en la producción y acción de la AMH, es decir, puede ser que el problema se limite al sector androgénico y el resultado, si pensamos en lo que nos mostraba Jost, es exactamente el mismo en términos de genitales externos, es decir, falta de masculinización, feminización de los genitales externos, pero la célula de Sertoli funcionó perfectamente, hizo su trabajo, la AMH, y provocó la regresión de los conductos de Müller. A diferencia del caso anterior, donde la forma de presentación más frecuente es una niña que no desarrolla a la edad de la pubertad, pero que tiene útero, esta es una mujer sin útero. Esto puede deberse a cualquier alteración en alguno de estos pasos de la esteroidogénesis. Y allí uno también, fenotipificando correctamente desde el punto de vista hormonal al paciente, puede orientarse y no necesita estudiar todos los genes que codifican para estas proteínas y enzimas, que como ustedes ven es bastante complicado. Y así, por ejemplo, no voy a entrar en detalle de todos ellos, cuando todos los esteroides están bajos, uno puede orientarse a estos genes acá que están regulando el comienzo de la esteroidogénesis, en tanto que cuando uno tiene testosterona y delta 4-androstenediona, que son las últimas, pero bajas, pero tiene los precursores de ellas en valores elevados, se va a orientar a estas otras enzimas o proteínas, en tanto que otros patrones orientan a algunas otras de las enzimas de la esteroidogénesis. Otra de las cosas que hay que tener cuidado es que muchas veces estas enzimas tienen en realidad más de una isoenzima, que no todas están involucradas en la diferenciación sexual. En el caso de la familia de genes de la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, es la isoenzima 2 la que está involucrada en la diferenciación sexual. Fíjense ustedes que son 2 genes diferentes, por supuesto, en cromosomas diferentes, pero con una alta homología. Cuando uno los va a estudiar, tiene que diseñar correctamente los primers, o digamos la estrategia de estudio, para evitar estar estudiando la otra isoenzima, que obviamente no va a tener ningún problema. Algo parecido para la familia de genes de la 17-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, en el humano descriptos por lo menos 5 y en otros mamíferos muchas más isoenzimas. La que nos interesa a nosotros es la que está en el cromosoma 9. La otra posibilidad
es que el testículo produzca perfectamente sus hormonas, pero que el problema esté en el receptor de los andrógenos. Si los órganos no tienen, los órganos blancos de andrógenos no tienen correctamente, digamos, el receptor de andrógenos tiene alguna mutación, obviamente es lo mismo que si no hubiera andrógenos. Y entonces tenemos una falta de masculinización de los genitales externos y de los derivados del conducto de Wolff, pero, al igual que en el caso anterior, tenemos una célula de Sertoli que hizo su trabajo perfectamente y que llevó a la regresión de los conductos de Müller. Estas pacientes entonces también son mujeres XY sin útero. Fíjense ustedes, acá lo que orienta es la falta de vello, porque el vello pubiano y en otras regiones del cuerpo es dependiente de andrógenos. La diferencia es que estas mujeres desarrollan mama simplemente porque producen testosterona y esa testosterona es aromatizada a estradiol, a diferencia de los casos anteriores. Este es el caso completo. Obviamente hay casos menos completos donde algo de vello hay, pero lo que quiero remarcar en estos casos es que tenemos que tener mucho cuidado. Estas son mujeres XY, y si bien son XY, nadie diría que no son mujeres. Nadie llamaría a esto un varón. Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado, porque ese es uno de los problemas que nosotros solemos ver, digamos, el médico endocrinólogo, el pediatra, etcétera, es que alguien dice, es XY, es un varón. No. Hoy por hoy todavía lo que define si un individuo es un varón o es una mujer son los genitales externos, cuando el recién nacido nace o cuando el ecografista le está haciendo la ecografía a la señora embarazada, no le pide ni un cariotipo, ni ninguna determinación genética, ni hormonal, ni nada, simplemente mira los genitales externos, y eso es hoy por hoy lo que define el sexo de la asignación sexual, ¿verdad? Bien, el gen del receptor de los andrógenos es, de todos los que he mencionado hasta ahora, aquel en el cual se han detectado mayor número de mutaciones, y como ustedes saben, está presente en el cromosoma X, lo cual para algo que es una característica de masculinización es un grave problema, en un cromosoma que está presente en una sola dosis. Lo contrario a lo que vinimos viendo hasta ahora, por supuesto, es que los defectos estén limitados al eje de la AMH. Allí, nuevamente, es decir, con un eje androgénico perfectamente normal. Allí, por supuesto, si uno piensa nuevamente en lo que decía Jost, es fácil imaginarse cuál es el resultado, es un varón con útero. O sea, los andrógenos hicieron perfectamente bien su trabajo, los genitales externos se virilizan, pero la AMH no pudo hacer su trabajo, ya sea porque no la secretó el testículo o porque el receptor no funciona adecuadamente, y termina entonces en un varón con útero. Acá nuevamente, para saber cuál de los dos genes estudiar, uno hace un dosaje hormonal. Si los niveles hormonales de AMH son indetectables, entonces uno estudia el gen de la AMH. Si los niveles son normales, uno estudia el gen de su receptor, porque sospecha de una insensibilidad a la hormona, y así es como se han detectado una serie de mutaciones en ambos genes a lo largo de las últimas décadas. Estamos acá entonces ya no en un problema de la diferenciación gonadal. La gónada se ha diferenciado en sentido testicular, pero alguna de las hormonas, no ambas, o los andrógenos o la AMH, no se secreta o no actúa correctamente. Tenemos que pensar que para que estas hormonas actúen, y acaba el enfoque embriológico no endocrinológico, porque mal que a uno le pese como endocrinólogo, no todo es endocrinología, no todo son las hormonas, para que las hormonas actúen tiene que haber un sustrato, es decir, tienen que estar allí los esbozos correctamente formados. Los esbozos se forman en esas 6 semanas, donde todavía las gónadas no se diferencian y no producen hormonas. Allí es el momento de formación de los esbozos, de formación del mesodermo intermedio, de los conductos de Müller, de los conductos de Wolff, etc. ¿Qué es lo que pasa si falla la formación de estos esbozos? Poco importa lo que puedan hacer las hormonas, no está el esbozo. Y así entonces tenemos anomalías exclusivamente limitadas
a alguno de los resultantes de la diferenciación de esos esbozos. Es decir, por ejemplo, una afalia aislada. Una afalia aislada con el resto de los caracteres sexuales masculinos correctamente diferenciados no puede ser un problema hormonal. Un micropene aislado, un hipospadias aislado. Bueno, por supuesto, muchas veces las malformaciones asociadas son las que pueden, como en los casos del síndrome de Opitz-Gebel, el síndrome pie-mano genital, el síndrome de Rieger, etcétera, pueden orientar hacia algún gen candidato. Por supuesto, en estos casos, en las anomalías de la morfogénesis de los primordios, y hay numerosos ejemplos de ellos, el síndrome de Rokitansky, la ausencia del conducto deferente en la fibrosis quística, por ejemplo, la extrofia vesical, las anomalías cloacales, o la genesia peniana aislada o el hipospadias aislado, son todos cuadros entonces no explicables por anomalías hormonales. Es decir, uno hace las determinaciones hormonales, están perfectamente normales. Hay que tener cuidado entonces para evitar lo que ha ocurrido a lo largo de esta historia con algunos genes, como este gen acá, MAMLD1, MAMLD1, que había sido propuesto originalmente como el gen del hipospadias, de una manera, bueno, como si los genes fueran para la patología y no para el desarrollo normal, yo lo hubiera llamado de otra manera, pero bueno, el gen del hipospadias, y esto fue quizás un apresuramiento por no haber estudiado fenotipificado correctamente a los pacientes. El mismo grupo después, un par de años después, dice que en realidad los hallazgos sugieren que las mutaciones de MAMLD1 resultan en una anomalía en la producción de andrógenos, y entonces es esa anomalía en la producción de andrógenos lo que lleva al hipospadias y no la mutación de MAMLD1 per se. Obviamente estos pacientes, cuando uno los mira mejor en los artículos publicados, tenían no solo hipospadias, sino que tenían un escroto que no se había formado correctamente, etcétera, etcétera. O sea, había una falta de virilización que no se limitaba solamente al hipospadias. Para resumir entonces, ¿cuál era el mensaje que traía hoy yo en esta charla? Es que para hoy en día, todavía en que la secuenciación, digamos, la mayoría de los conocimientos obtenidos en el área no se sustentan todavía en resultados de la secuenciación masiva y de las nuevas estrategias, si bien hay grupos, hay un grupo y un consorcio en Europa trabajando en ello, hoy todavía no tenemos resultados, debemos seguir basándonos en el fenotipo. La fenotipificación correcta desde el punto de vista anatómico, histológico y bioquímico es lo que va a orientar entonces el estudio en estos pacientes, todavía con la estrategia entonces del gen candidato, sin olvidar los viejos conceptos de Jost que tienen más de 60 años y que son muy sencillos. Hay dos hormonas que tienen que ser sintetizadas y actuar correctamente. Puede fallar una, puede fallar la otra, pueden fallar las dos, puede no fallar ninguna, y con estas cuatro combinaciones uno puede orientar bastante bien, luego con malformaciones asociadas hacia algún gen o algunos genes candidatos según la situación. Muchas gracias a todos por la atención. Si desean realizar alguna pregunta, hay un espacio pequeño. Luego, al final de la segunda exposición del doctor Muchini, vamos a contar con más tiempo. Si alguien desea en este momento. Sí. La doctora Graciela Moya. Si quieren, pueden presentarse. Bueno, muy interesante su presentación. Le hago una pregunta, porque se ha descrito un riesgo incrementado de hipospadias. ¿Se escucha así? Sí. Se ha descrito un riesgo incrementado de hipospadias en niños que son concebidos por técnicas de fertilización asistida. ¿Hay, no sé, en su experiencia o
si ha visto eso, si hay algún dato con respecto a la fisiopatología. Sí, es verdad, ese es un dato reciente. Ustedes saben que en los chicos nacidos por fertilización asistida se han notado una serie de anomalías quizás menores, como el hipospadias, mayor incidencia de recién nacidos de bajo peso o pretérminos. El hipospadias muchas veces es una manifestación de un desarrollo global anormal. El hipospadias es más frecuente en los niños de bajo peso o prematuros. Con lo cual, la verdad es que no hay, que yo conozca, algún gen específicamente involucrado en el problema. Quizás sea un problema más general del desarrollo fetal, pero la verdad es que es una observación reciente, muy interesante, para la cual yo no tengo respuesta por ahora. Allá, por favor. Sí, yo quería preguntarle, en mellizos bovinos, cuando los embriones son XXXY, el XX tiene una regresión de los conductos de Müller debido a la hormona antimülleriana del XY. Quería preguntarle si en humanos tiene alguna incidencia. Sí, es verdad, eso que usted se refiere es el freemartinismo, ¿no es cierto? En inglés, Freemartin. Y fue una de las primeras observaciones del laboratorio de la doctora Nathalie Jossot, que es una alumna junto con el doctor Bernard Villiers en Francia, que son los dos primeros discípulos de Alfred Jost. A partir de allí vinieron muchas observaciones y de hecho la AMH se clonó primero en bovinos, porque ellos la purificaron de bovinos. La realidad es que en humanos esto no se ve, o sea, el freemartinismo se ve en bovinos, creo que también en caprinos y ovinos, u ovinos por lo menos. Mucho menor incidencia, Claro. Es mucho más común en bovinos. Sí. Claro, pero no se ve en humanos. Yo no sé si esto es producto de que, digamos, hay una comunicación entre las vasculaturas, claro. Sí. Es decir, yo no sé si la vasculatura entre los gemelares en bovinos es mayor, la comunicación, ¿no?, entre los dos gemelares es mayor que en el humano, o si es que los niveles de hormona antimülleriana producido por el feto bovino son tanto mayores que logran hacer un efecto en el otro. De hecho, en general, los efectos de la hormona antimülleriana descritos en general son locales, es decir, no son, a pesar de que se la llama una hormona, en realidad los efectos que se conocen son locales. Tanto es así que un individuo que tiene un testículo de un lado y no tiene testículo del otro, en humanos por lo menos, le queda el hemiútero del lado donde no tiene testículo. Esto es frecuente en lo que se conoce como digenesia gonadal mixta, en los individuos 45X, 46XY. O sea que parecería que tiene que haber mucha cantidad de hormona para que logre hacer un efecto a distancia. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar, el doctor Osvaldo Muchinic. Perdón. El doctor Osvaldo Muchinic es médico, doctor en ciencias, jefe del Departamento de Genética del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de México, investigador F de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud, profesor de la especialización en genética médica, asesor de maestrías y doctorados de la Universidad Nacional Autónoma de México, director del Programa Mexicano de Registro y Vigilancia Epidemiológica de Malformaciones Congénitas, y es autor de más de 100 publicaciones en revistas indizadas, y muy importante en este evento que estamos realizando, es socio fundador de la LAG, en la cual es el Congreso Latinoamericano de Genética. Doctor, muchas gracias, tiene la palabra. Muchas gracias, tengan todos buenos días, o todos y todas, como se estila decir en estos momentos. Es político. Quiero agradecer a Graciela por la amabilidad de su invitación, también a los organizadores del Congreso para hacer que yo pueda visitar mi país otra vez. Y en cuanto a la emoción que mencionaba el doctor
Rey, ya que él es autóctono de esta ciudad, mi emoción es un poco más académica, pues mi primer plática en público, o sea, mi primer presentación en público hace ya siglos, fue en la ciudad de Rosario, y fui invitado por un patólogo muy amable a hacer mi primer presentación sobre genética médica. La otra emoción que tengo de estar en Rosario es que soy un fanático de Messi, y entonces, aunque no sea hincha de Rosario Central, como el doctor Rey, sí soy admirador de News All Boys, porque ahí se inició este señor que nos está dando a los argentinos tantas satisfacciones. En cuanto a la presentación que voy a dar yo hoy, es más, por supuesto, relacionada con los aspectos epidemiológicos. Cuando se me pidió presentar, el tema era aspectos epidemiológicos de las malformaciones congénitas, genitales aisladas o sindrómicas, pero en el programa aparece como aspectos epidemiológicos de los desórdenes de la diferenciación sexual, lo cual quiere decir que muy rápidamente cambié el título y ese es el título que voy a hablar. La foto que ustedes ven acá es del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, donde yo trabajo allá en México hace ya 35 años. Algo que ven ustedes acá, a ver si lo puedo señalar, yo soy muy torpe con esto. Acá es un árbol de la vida, que es una escultura de un famoso escultor mexicano que se llama Sebastián. Más allá ustedes ven la entrada al área de la biblioteca, al área del internamiento y al área de la consulta externa. Nosotros estamos fuera de esta fotografía. Entre los antecedentes de las malformaciones congénitas o desórdenes también de los órganos genitales, es que son en su mayoría poco frecuentes. Una proporción importante de estas no son evidentes en el recién nacido e incluso durante la etapa prepuberal. Otra característica es que la prevalencia al nacimiento varía considerablemente entre poblaciones, entre grupos étnicos e incluso entre estudios en una misma población, y muchas de los por qué de estas variaciones podríamos explicarlas en parte sobre bases genéticas y en parte sobre base de definición de lo que se considera un desorden de la diferenciación sexual o una malformación. La mayoría de las malformaciones congénitas son consideradas como defectos de la diferenciación sexual o desórdenes de la diferenciación sexual. La frecuencia en recién nacidos varones varía así aproximadamente entre 1 al 4 por 1000 y fundamentalmente yo diría está dada esta si incluimos hipospadias por la frecuencia con que ocurre esta malformación en diferentes poblaciones, y veremos al final que estas variaciones pueden llegar a ser bastante grandes. Y la etiología en general es desconocida, exceptuando los casos sindrómicos, y después de la presentación que hizo el doctor Rey, excelente y que me abrevia un montón de cosas a mí y me facilita toda la presentación, excepto cuando son sindrómicas, y entonces podríamos decir que son debidas a una mutación específica en algún gen específico, o cuando son debidas a anomalías cromosómicas que todos conocemos como el síndrome de Turner o el varón XXY. Es decir, esta es otra ganancia de los 35 años que estoy en México, que en vez de decir Y, digo Y. Aquí tienen ustedes dos recién nacidos
con sus genitales normalmente formados. Es la única foto clínica que voy a mostrar, porque todo aquello que deforma los genitales no es lindo. En cambio, en este caso vemos a un varoncito que está del lado de la izquierda de ustedes, y sí, ¿no? Sí. No vaya a ser que haga todavía un trastorno de la diferenciación. Y el cual está de lo más así excitado porque tiene al lado a esta beba que está muy simpática, ¿cierto? La cual en forma indiferente no se deja impresionar por el joven que tiene al lado. Dentro de la clasificación de las malformaciones congénitas de los órganos genitales, ustedes van a ver que algunos de los títulos de las diapositivas habla de malformaciones, otros de DDS. La clasificación de los DDS por anomalías puede ser por anomalía numérica de los cromosomas sexuales, entonces los clasificamos en DDS con cariotipos XY, de los cuales el doctor Rey se refirió, y clasificación de los DDS con cariotipo XX. Son las y después nos quedan una serie de preguntas que algo se podrá ir contestando con mi presentación. Son las malformaciones congénitas de los órganos genitales externos, todas DDS. Son ciertas asociaciones de malformaciones congénitas de órganos genitales orientadoras hacia un DDS. Es la investigación de las asociaciones preferenciales de utilidad diagnóstica. Y entonces vamos a esto que ya nos mostró también en parte el doctor Rey, y que yo voy a pasar más que nada refiriéndome a lo que es la prevalencia de estos defectos, ¿sí? Entonces tenemos dentro de los DDS por anomalías numéricas de los cromosomas sexuales, el muy bien conocido por ustedes síndrome de Turner o 45X, lo cual tiene una frecuencia así, o una prevalencia en recién nacidos vivos de 1 en 2500, por supuesto, de recién nacidos vivos femeninos. Como modo de herencia es esporádico y lo que da es lo que ya hemos visto, estrías gonadales, infantilismo sexual y las variantes del Turner. Otro que es el 47XXY, que es más frecuente y se estima, aunque hay variación, entre que puede llegar a ser de 1 en 500 a 1 en 1000 recién nacidos vivos masculinos. Y luego las variantes estas, que la frecuencia es desconocida, de los 45 mosaicos, 45X, 46XY, que suele ser esporádico, que da lugar a una digenesia gonadal mixta, y que ahí puede variar la proporción de cada línea celular. Y luego los 46XX, 46XY, que también suele ser imporánico y que puede ser quimerismo, ¿no? O sea, e incluso una de las preguntas que se hizo al doctor Rey podría explicarse en función de eso, de gemelos y de la parte de feto transfundido y feto transfusor, ¿no? En el cual una línea celular de un embrión o de un feto masculino se transfiere a un sexo, pasan células al gemelo de sexo diferente. Otra de las clasificaciones de los DDS con cariotipo 46XY, no me voy a detener, el doctor Rey ha hecho una presentación excelente, y aquí tienen ustedes toda una lista de genes que él ha mencionado, y a su vez algunos se puede establecer la prevalencia, y nosotros hablamos de defectos, como dije yo, raros, y realmente algo que se da con una prevalencia de 1 en 20.000 es una anomalía rara, es decir, y lo mismo para mutaciones que ocurren en WT1, que anda alrededor de 1 en 100.000 y que da este síndrome que ustedes ven a la derecha. Variantes o mutaciones en SOX9 también con una prevalencia de aproximadamente 1 en 40.000 a 1 en 80.000. Cuando nosotros tenemos prevalencias tan variables, no podemos atribuirlas a características étnicas o a características poblacionales, sino más bien al tamaño de la muestra sobre la cual se ha podido establecer eso. Entonces quiere decir que realmente lo más probable es que no sea ni 1 en 40.000 ni 1 en 80.000, sino algo que ande por ahí.
Las mutaciones de estrogen, que la frecuencia es de 1 en 20.000 a 1 en 40.000, y luego la que tanto se refirió el doctor, la de la AMH, el receptor de la AMH, que es una característica así con un modo de herencia autosómica recesiva. Ustedes ven aquí que pueden ser AR o AD, y los diferentes modos de herencia, y cuya prevalencia tampoco se conoce muy clara así en la actualidad, y las mutaciones debidas a el receptor de andrógenos, que andan alrededor de 1 en 99.000, o sea, por ahí debe andar. Y luego que se deben a DDS con cariotipo 46XX, donde tenemos las mutaciones de SRY que dijimos anteriormente, otros genes que están involucrados, los de la hiperplasia suprarrenal congénita del CYP21A2, y que se estima que la forma clásica de la prevalencia es aproximadamente de 1 en 14.000, y la forma no clásica se ve demasiado frecuente, como de 1 en 100. Luego también lo de la estrofia vesical, que nos da alteraciones, y la estrofia de cloaca, cuya prevalencia se estima aproximadamente de 1 en 100.000, y que la relación de sexo es 2 veces más frecuente en el sexo femenino que en el sexo masculino. Lo que yo les voy a mostrar ahora son datos que tenemos nosotros del registro y vigilancia epidemiológica de malformaciones congénitas, que se coordina ahí en el Departamento de Genética en nuestro instituto, y que lleva bastante tiempo funcionando, y es fundamentalmente un estudio de tipo multicéntrico, donde participan diferentes hospitales de diferentes ciudades de México. Es un estudio de casos y controles con el propósito de identificar factores de riesgo asociados a las malformaciones congénitas, y que hasta el momento llevamos, desde 1978 al 2010, es un estudio permanente, examinado 1.161.510 nacimientos hasta el 31 de diciembre del 2010, y se detectaron en esta población 23.709 malformados, y por supuesto, como es un estudio de casos y controles, donde por cada recién nacido malformado se selecciona un recién nacido control del mismo sexo, nacido en el mismo hospital, no malformado, tenemos un número similar. Todo lo que ustedes ven en colores dentro del mapa de México corresponde a aquellos estados que han participado o participan de este programa. En relación a la prevalencia que hemos observado en recién nacidos de defectos o desórdenes de diferenciación sexual, lo dividimos en dos cosas. Malformados son aquellos que el niño tiene una sola malformación, y esta malformación corresponde al área genital. Recuerden que son estudios en recién nacido, o sea que fundamentalmente lo que se analiza y lo que se puede identificar, porque es un estudio basado en el examen del pediatra, es malformaciones externas de los genitales. Entonces ustedes pueden ver que hay 2 barras para cada una de estas malformaciones. La más frecuente que hemos observado dentro de esta es hipospadias, y la barra azul corresponde a aquellos casos que son malformados y que tienen solo esa malformación, y la barra verde, que siempre es mayor, como ustedes pueden ver que la barra azul en cuanto a prevalencia, se debe a que ahí, son los que se agregan, son casos que tenían malformaciones de los órganos genitales, pero que estaban asociados con otras malformaciones congénitas. Entonces, ese niño, por eso dice malformados y malformaciones. Entonces, el total de hipospadias que hemos observado es el que corresponde acá, que tiene una prevalencia un poco superior o un poco mayor al 8 por 10.000. Pero realmente hipospadias aislado que hemos observado es un poco menos de 6 por 10.000. Y donde más se hace evidente
la diferencia, por ejemplo, también acá criptorquidia, o sea, criptorquidia aislada es una malformación demasiado frecuente o muy frecuente en recién nacido, depende de una serie de factores, entre ellos también depende de, como decía el doctor, si es prematuro o bajo peso al nacimiento. Y eso lo veremos después. Entonces, y la otra que es ambigüedad de los genitales, que es una malformación aislada, es decir, relativamente poco frecuente, pero que asociada con otras malformaciones congénitas incrementa su frecuencia también considerablemente. En cuanto a la localización de la hipospadia, ustedes pueden ver aquí las prevalencias. Entonces, la forma más frecuente en que se observa en hiposplasia son los defectos menores de hipospadia. E incluso hay hipótesis que dicen que aquellos hipospadias o aquellos genes que se dice que participan o tienen que ver y se han considerado como genes candidatos de hipospadia, en parte, es decir, depende de la gravedad del mismo. Y cuanto más hacia la raíz del pene se presenta la hipospadia, es decir, hay estudios que sugieren que hay un mayor efecto de determinados genes que se han considerado candidatos. Entonces ustedes pueden ver que en un 35% la ubicación es balano prepucial o coronal, que sigue en orden un 31% de balánica o glandular, luego un 17% de forma peneana o penoescrotal, un grupo que no hemos podido, es decir, que no viene la información, y luego un porcentaje muy pequeño que es el de escrotal y perineoescrotal. Y aquí ustedes pueden ver la proporción de los diferentes tipos de DDS en malformados múltiples. O sea que esto lo que nos indica a nosotros es con qué frecuencia estos defectos de la diferenciación o desórdenes de diferenciación sexual se encuentran asociados a otras malformaciones congénitas, o sea, forman parte de un niño con malformaciones múltiples. Y en este caso, lo que ustedes pueden observar es que la más frecuente de todas es la ambigüedad de los genitales, del segundo orden con un 25%, lo de hipospadias, micropene, otra anomalía de los genitales femeninos, otra anomalía de los genitales masculinos, no descrita acá, la ausencia de genitales en una proporción de un 5% y de otra anomalía genital un 3%, y luego ya más rara, hipertrofia de clítoris o hipospadia. Entonces, tomando en consideración todo eso, lo que nos dice un poco así, que es cuando nosotros vemos un recién nacido que tiene una ambigüedad genital, lo más probable es que esté asociada con otra malformación congénita, y esa malformación congénita puede ser evidente para nosotros al momento del nacimiento, o puede ser una malformación congénita que tenemos que explorar con mayor detalle y que no sea evidente en ese momento, o que sea una malformación interna. Esto es lo que hace a más de una anomalía de los órganos genitales que se encuentran en un mismo recién nacido. Y la asociación más frecuente que hemos encontrado es la de hipospadia con criptorquidia, lo cual, es decir, tiene su explicación. Es en segundo orden, hipospadias con ambigüedad de genitales y otra anomalía genital. Luego, hiperplasia suprarrenal congénita, que nos llamó la atención la frecuencia con que lo hemos sido, por lo menos viene con un diagnóstico pediátrico hecho al momento del nacimiento. Órganos genitales, es decir, malformación menor de órgano genital con otro defecto mayor, que es así aproximadamente en un 10%, y así ven ustedes cómo se van dando en cierta frecuencia cierto tipo de asociaciones o de frecuencia de malformaciones congénitas de los genitales asociadas entre sí, que es lo que hace a algo que más adelante veremos. En cuanto a diferencias, esto es interesante y algo mencionó también el doctor Rey con respecto a la presencia de ciertas características que tiene el producto al momento del nacimiento y que tiene que ver con algunas otras variables que se observan. Entonces aquí tienen ustedes el análisis para peso al momento del nacimiento entre casos y controles.
Y ustedes pueden ver que tanto para hipospadia, como para ambigüedad genital, como para hipertrofia del clítoris u otra anomalía de los genitales masculinos, es decir, el promedio de peso, la mediana de peso, es significativamente menor en los niños que presentan la malformación en comparación con los controles. Entonces tenemos una P significativa menor al 1 por 1000 en cuanto a diferencia de peso entre hipospadias y entre casos y controles. Para ambigüedades genitales algo similar, para la parte de hipertrofia del clítoris también diferencia llamativa desde el punto de vista estadístico, y lo mismo ocurre para otras anomalías de los órganos genitales. En cuanto a otra de las diferencias observadas ha sido en cuanto al tamaño, al largo o a la talla, y ustedes pueden observar que los mismos defectos que me acabo de mencionar vuelven a mostrar también que es un producto más pequeño, es decir, que va en cierta medida asociado al peso con la talla, o sea, y que también muestra diferencias significativas, cosa que no encontramos en la prevalencia o en la frecuencia de del perímetro cefálico, que fue similar. Luego, también una cosa que investigamos dentro de lo que se pregunta en el caso del niño malformado es si ha tenido exposición durante el primer trimestre, tanto el niño malformado como el niño control, a determinadas sustancias. Pueden ser factores ambientales, pueden ser de distinto tipo. En este caso, exclusivamente es con respecto al uso de anticonceptivos durante el embarazo, o sea, que la mujer estaba tomando anticonceptivos o no los tomó en forma regular o algo así, y se quedó embarazada, pero siguió tomando el anticonceptivo, sea por vía oral o haya sido inyectable. Y lo que ustedes pueden ver acá en cuanto a los casos y controles para las distintas malformaciones que aparecen abajo, como ambigüedades genitales, hipertrofia de clítoris, hipospadias, otra anomalía de los genitales femeninos, otra anomalía de los genitales, pero no especificada la anomalía, y lo que ustedes pueden ver es que prácticamente entre casos y controles no hay diferencias, ¿no?, para ninguno de estos defectos, y eso es algo que se ha mencionado y se ha atribuido en determinado momento, que el uso de ciertos hormonales durante el embarazo determinan la presencia o no de aparición de ciertas malformaciones de los genitales, y particularmente mucho se dijo en determinado momento con respecto a hipospadias, lo cual en realidad no ha podido ser comprobado. La otra cosa es la frecuencia de la mamá que tuvo un niño con la malformación congénita de los genitales en relación con el haber tenido un aborto previo. Y lo que ustedes pueden ver es que no hay ninguna diferencia para hipospadia, sí hay una diferencia llamativa para dos cosas: para ambigüedad de los genitales u otra anomalía de los genitales femeninos, en el cual el antecedente de haber tenido un aborto previo implicaría o parecería ser un factor de riesgo para que en un futuro embarazo pudiera tener alguno de estos desórdenes de la diferenciación sexual. Y esto es con relación a si las madres primigestas o las madres multigestas tienen un mayor o menor riesgo para alguno de estos trastornos, y lo que ustedes pueden ver es que exclusivamente a la derecha de ustedes, las dos columnas donde dice otra anomalía de los genitales masculinos y otra anomalía de los genitales femeninos, parecería ser que la frecuencia de madres, o se ve acá que de madres primigestas, es menor que en caso de los controles, y a la inversa de multigestas es mayor en el caso de la frecuencia en los casos que en los controles. O sea que ser multigesta podría representar de alguna manera un pequeño factor de riesgo, o ser un factor de riesgo asociado a estas malformaciones congénitas. Y aquí otros factores de exposición durante el primer trimestre del embarazo, y lo que ustedes pueden ver es que la influenza o gripe, ¿sí?, o la diabetes,
¿sí? Y los hormonales, es decir, no alcanzan, incluso en hormonales, no alcanza a tener una diferencia significativa. En cambio, metrorragia es un factor de riesgo, tomando en general todos los defectos de la diferenciación sexual. Luego, si a ciertas asociaciones preferenciales de malformaciones congénitas los órganos genitales que integran DDS, y lo que podemos observar es que si estimamos así en base a lo que se observa cada una de estas malformaciones congénitas por separado, es decir, cuál es la frecuencia en que se encuentran estas asociadas. Y la forma de poder estimarlo es tomando en consideración lo que uno, sabiendo que existe la frecuencia de cada uno dentro de los malformados que está haciendo el estudio, decir, tengo esta malformación que tiene esta frecuencia, tengo esta que tiene otra frecuencia. Si fueran efecto independiente, yo esperaría que el producto de la prevalencia de esas dos malformaciones congénitas sería lo que yo encontrara. Con el propósito de ajustar un poco, porque si no todo daría diferencias significativas, el modo de análisis que realizamos nosotros en este caso es solo tomar no las prevalencias dentro de toda la población, o sea, dentro de ese 1.000.000 y pico de recién nacidos, sino dentro de solo los malformados. O sea, tratar de ser un poco más astringentes en eso. Y así ustedes pueden observar que la asociación de hipospadias y criptorquidia, lo que nosotros esperábamos era 1.44 fracción. Sin embargo, lo que se observaron fueron 26 niños, lo cual da una relación observado-esperado de 18.07, lo cual da una P de 7.7 elevado a la 24. Luego, otra de las asociaciones significativas es la de hipospadias y ambigüedad de los genitales, en que también esperábamos que ocurriera dentro de la población de malformados menos de un caso, y sin embargo ocurrieron 16 casos, lo cual también da una relación observado-esperado de 22, que también es altamente significativa. Y así ustedes pueden ver también la asociación de micropene con criptorquidia, que también muestra diferencias significativas, con el propósito de no tomar todo lo que sea menor de P igual o menor a 0.05, sino con el propósito de evitar asociaciones espurias. Solo consideramos aquellas que tienen por lo menos una P de menor de 1 por 1000. Y entonces pueden ustedes ver acá que hasta hipospadias, ambigüedades genitales e hipertrofia de clítoris también muestra diferencias significativas, y la ambigüedad de genitales e hipertrofia de clítoris también muestra diferencias significativas. Las de abajo las consideramos ya no significativas. Lo cual quiere decir que de los órganos genitales hay algunos que se asocian en un mismo recién nacido o en un mismo individuo con una frecuencia mucho mayor a la que uno esperaría si esto fuera solamente un fenómeno al azar. Aquí vemos, pueden ver ustedes la ambigüedad genital y hipospadias con otras malformaciones congénitas, y sí ocurre algo interesante también, y es algo que en un principio yo mostré, que la malformación más frecuente de los o desórdenes de la diferenciación sexual, que era ambigüedad de los genitales, era la que más frecuentemente se asociaba con otras malformaciones congénitas. Y ustedes pueden observar acá que ambigüedad de genitales también se asocia significativamente con ano imperforado. Estábamos esperando solamente menos de un caso y ocurrieron 22. Lo mismo con espina bífida, que también es significativa la asociación, con anomalía en reducción de miembros, o ARM, que está ahí, que también es significativa la asociación, y no lo es significativa, digamos, dentro de la P que nosotros pusimos como límite para polidactilia, pero sí para hidrocefalia, tampoco por labio paterino. Sin embargo, hipospadias, a diferencia de ambigüedades genitales, solo muestra una asociación significativa, es decir, con ano imperforado. Aquí pueden ver ustedes así, digamos, la recurrencia de estas malformaciones congénitas en ciertos parientes. Entonces tenemos primero mellizos,
y es para hipospadias. Ustedes pueden ver que hubo 2 casos en los cuales ambos mellizos tenían hipospadias. En cambio, para otra anomalía de los genitales masculinos ocurrió solo con epispadia. En cuanto a hermanos que presentaban también la misma malformación, o sea, hermanos nacidos previamente, tenemos que hipospadias, hubo 6 casos que tuvieron un hermano que tenía hipospadias y de ambigüedades genitales solo 1 caso, y tíos con hipospadias también 2, y primos con hipospadias. Si nosotros vamos al final de la tabla, vemos que para ambigüedades genitales la repetición en familiares de 1º o 2º grado es baja en comparación con lo que ocurre con hipospadias, que es 6 veces más frecuente. Y ahora algo que yo les decía en un principio de la variabilidad con que puede observarse en distintas poblaciones la prevalencia de estas malformaciones congénitas. Y entonces fíjense ustedes, estamos comparando solamente 2 de ellas, hipospadias y ambigüedades genitales, y en 2 programas que tienen una metodología de estudio muy similar, que es el estudio en Sudamérica del ECLAM, que muchos de ustedes conocen, que coordina y dirige el doctor Eduardo Castilla, y el nuestro en México, que tiene una metodología muy similar porque prácticamente, es decir, cuando se comenzó con el ECLAM lo comenzamos junto con Eduardo, y cuando yo fui a México lo exporté para allá. Y fíjense ustedes que las prevalencias tanto de hipospadias como de ambigüedades genitales son bastante similares, cosa que no ocurre en España, donde la prevalencia es más baja de ambas malformaciones congénitas, y también es un programa similar. Es decir, tampoco es igual en Estados Unidos y tampoco es igual en Atlanta o Texas o en Suecia, donde prácticamente no existen casos de ambigüedad de los genitales y la prevalencia de hipospadias es mucho más elevada que la que se observa en Sudamérica. Esto es algo de lo que se refirió ya también el doctor Rey, que es la identificación de genes candidatos para hipospadias. Y entonces, basados en eventos moleculares, que fundamentalmente son hormonales, del desarrollo de los genitales externos, están comenzando así un poco a entenderse más. Una causa específica, como me mencionó, aproximadamente se ha logrado identificar en aproximadamente el 20% de los hipospadias, principalmente en aquellos casos que yo le mencioné como más graves, o sea, más proximales. Algunos genes candidatos que han sido propuestos, como directa o indirectamente relacionados a la ocurrencia de este desorden de la diferenciación sexual. Entonces tenemos hipospadias y diferenciación, y estos genes que ustedes ven acá, SRY, SOX, y hipospadias y biosíntesis de andrógenos. Entonces tenemos estos otros genes que están acá también mencionados, hipospadias y desarrollo de pene, otros que son el OXA, OXD, OX13 y el factor de crecimiento de fibroblastos 8, el hipospadias y mutaciones de MAL, que ya aclaró el doctor que como hipospadias aislado no es tal, sino que va asociado a otro defecto, el factor como es esteroidogénico 1 o ATF3, y ATF3, hipospadia y factores de crecimiento, son el factor de crecimiento de fibroblastos 2, 8, 10 y beta tumoral. Y algo que no tiene nada que ver con hipospadias, pero sí tiene que ver con el enfoque con que uno estudia todo este tipo de defectos, particularmente aquellos que no tienen que ver con síndromes específicamente relacionados. Y es el mismo problema que tenemos cuando estudiamos cualquier otro tipo de malformación congénita. Y entonces ustedes pueden ver acá que lo que tenemos que ver es que en general son genes que tienen un pequeño efecto y que se ha podido en forma aislada identificar algún pequeño, es decir, digamos, a lo cual podría decir uno que tienen un factor etiológico atribuible y en general es bastante bajo. Entonces, en este cuadro que no tiene nada que ver con trastorno de la diferenciación sexual,
he tomado un ejemplo que es con relación al defecto del cierre del tubo neural de un estudio que hicimos. Entonces, lo que ustedes ven en colores son los distintos genes que hemos estudiado, que en particular no vienen al caso, pero que son todos relacionados con el metabolismo de los folatos, que se sabe que son factores de riesgo para defecto del cierre del tubo neural. Y entonces fíjense ustedes el efecto de la interacción génica, cómo puede eso de alguna manera influenciar la razón de Mobius o el odds ratio que puede atribuir uno a eso. En otras palabras, que el efecto aislado del gen de una de estas variantes genéticas, por ejemplo de la metilenta tetrohidrofolato reductasa, aislado no tuvo ningún efecto. O sea, no mostró nada. En cambio, asociado con otros genes, sí fue mostrando diferencias significativas. Entonces, observen ustedes que este gen de la MTHFR, junto con la MTHFD1, ya tienen un efecto y tienen una razón de Monbiot de 2.01 con una P menor a 1 por 1000. Que eso nos está diciendo que ese efecto de interacción entre estos dos genes sí muestra algo al cual podemos nosotros atribuir un riesgo en relación con esta malformación congénita. Si nosotros ahora tomamos, en vez de la interacción entre dos genes, 3 genes, y los dos primeros que ustedes ven acá, más el transportador de cobalamina, observamos que la razón de Mobius varía y se eleva un poco y sigue siendo significativa. Y si ahora tomamos, por ejemplo, la interacción entre 4 genes, que son que yo le mencionaba a ustedes, la MTHFR, la MTRR, que es la metilén reductasa, la metionin sintasa y la timidilato sintitasa, fíjense ustedes cómo nos da a nosotros una razón de Mobius de 5.06, lo cual quiere decir que la persona en parte que tendría estos genes y las variantes para estos genes tendría un riesgo, si estamos pensando en un embrión, que tendrían un riesgo prácticamente de 4 veces más de desarrollar un defecto del tubo neural que si tuviera solo uno de estos defectos. Entonces, al planteo y a lo cual quiero mencionar con respecto a esto, es que cuando uno está, es decir, estudiando una serie de defectos congénitos en los cuales no hay una mutación específica o una anomalía cromosómica, si sea numérica, sea estructural, que pueda a nosotros darnos una idea clara de que esa puede ser el factor etiológico, y si estamos viendo un defecto que tiene una etiología de tipo multifactorial, tenemos que considerar 2 aspectos. Por un lado, la interacción que ciertas variantes genéticas que podrían estar relacionadas con el efecto tengan con otras que participan de los mismos patrones o del mismo ciclo metabólico. Por un lado, y la otra cosa, que eso sería la interacción gen-gen, y por otro lado la interacción gen-ambiente. Eso nos lleva, por ejemplo, después del análisis a formar ciertos dendrogramas en los cuales nosotros vemos que tal variante, que aquí ustedes ven como RS, interactúa con esta y a su vez esta otra con estas otras dos, lo cual así a nosotros nos está dando que hay 4 variantes genéticas que están interactuando, en este caso algo similar. Y por último, ¿qué es esto? Que es la interacción génica y el análisis de entropía. Y eso, ustedes pueden ver que hay rayas de diferente color, y esto es algo que nosotros tenemos que interpretarlo como algo así que está en movimiento dentro de la interacción de un número específico de genes. Entonces vemos que esta arriba, en donde dice RS158, tiene un efecto solo del 2.2% y el de abajo todavía menor. Sin embargo, cuando están interactuando tienen un efecto mayor. Y estos son análisis así relativamente sencillos. Existe software para analizar lo de la interacción génica. Uno de ellos, es decir, a lo mejor conocido por todos ustedes, el MDR, que es un análisis no paramétrico que permite así interpretar y determinar no solo
el efecto que pueda estar condicionando uno gen o una interacción entre dos genes, sino más de ellos, y llevando a nosotros a darnos un panorama general de que todo lo que está participando dentro de esa vía metabólica que estamos analizando está interactuando entre cierta forma, algunos en forma positiva, algunos sin ningún efecto. Y con esto, por último, digamos, lo que a mí se me ocurrió, ¿sí?, y que lo dejo, y que más es una cuestión para preguntas o discusión respecto a recomendaciones, sugerencias, digamos, algo más. Y es que, por un lado, intensificar y continuar haciendo estudios clínicos epidemiológicos para identificar variantes étnicas, regionales y riesgos específicos de ocurrencia, lo cual nos podría a nosotros orientar hacia dos aspectos. Uno, el aspecto que podría ser genético, y por otro lado el aspecto ambiental y la interacción entre ellos. Segundo, tener mucho cuidado en la selección de los grupos control de comparación en estudios de asociación. Eso es crítico para que nosotros podamos tener un análisis apropiado de poder identificar o no un factor de riesgo. Lo tercero son los estudios de epidemiología molecular. Por un lado, estudios de asociación, que es lo que se llama GWAS, o todo lo que conocemos del análisis de SNP de todo el genoma. Luego, la identificación o búsqueda de genes candidatos. Por ejemplo, para lo que yo les mostré de efecto del tubo neural, hay una serie de genes que participan dentro del metabolismo de los folatos, que evidentemente son genes que se consideran candidatos, que tienen un efecto ya definido en que altera determinada enzima y que altera determinado patrón metabólico, y que hace que los folatos no se metabolicen bien, no se produzca la suficiente cantidad de grupos metilos, afecte lo que hace a la metilación del ADN, por un lado, y a la expresión génica, y por el otro lado a la síntesis de ADN en un momento muy específico, como es los primeros días de la desarrollo del embrión. Luego el análisis de trío, o sea, estudiar al caso, a su padre y a su madre, en relación con ciertos genes candidatos, y el poder, así de alguna manera, analizar si existe o no un desequilibrio de transmisión con este análisis que se llama TDT. La otra es la interacción gen-gen y gen-ambiente, que es algo que les comenté. Luego, el desarrollo de ciertas plataformas ad hoc de genes candidatos, que también está de moda, y que uno puede hacer una muy buena revisión de la literatura, decir esto se ha mencionado, esto se ha mencionado, se ha mencionado. Bueno, ahora pónganme todo junto y prepárenme una plataforma para análisis de variantes de esos genes. Y luego lo que está actualmente de moda, que es el análisis del genoma completo, o sea, el whole genome sequencing, y luego el exome sequencing. Y para cierto tipo de defectos, es decir, tiene que ser uno muy cuidadoso. Cuando uno está trabajando con anomalías así de etiología multifactorial, muy probablemente el análisis de secuenciación de todo el exoma no sea lo ideal, porque estamos perdiendo una cantidad enorme de ADN que hasta hace mucho tiempo se decía que era basura, y que desde hace poco tiempo se está diciendo que no es eso, y que ahí puede haber modificadores de la expresión génica de aquello que en un análisis del exoma no encontremos nada. Entonces es mucho más recomendable analizar la secuenciación del exoma completo. Y lo que puse al final como multi es que para este tipo de estudios uno tiene que pensar que son estudios que tienen que ser multidisciplinarios y multicéntricos. En este momento nosotros estamos queriendo llevar adelante un estudio sobre hipospadias, particularmente, y los aspectos así genéticos y moleculares de hipospadias. Y realmente para integrar una cosa así necesitamos, por un lado, de la gente que detecta el hipospadio, por otro lado de la gente que opera el hipospadias, y por otro lado de la gente que va a realizar, o nosotros, es decir, el análisis genético y molecular de este tipo de patología. Y por último, es decir, y aquí acabo, es lo que he querido presentarles. Agradezco la paciencia, agradezco la invitación. Y si alguno quiere hacer algo en hipospadias con nosotros, ahí está mi correo electrónico.
Muchas gracias, doctor Muchinic. Bueno, tenemos espacio para preguntas y las exposiciones han sido muy amplias, enriquecedoras de ambos expositores. ¿Algún tema? Doctor Rodolfo Rey, los pacientes de SD46XI y considerando las dos poblaciones celulares del testículo, ¿uno podría hacer una distinción entre los digenéticos y los no digenéticos con respecto a una expresión clínica? Usted lo bien lo expresó. Probablemente a veces el médico ante un paciente se hace un torbellino de dudas y de cuestiones y entonces no sabe cómo enfocar también un poco la patología. ¿Podría aclararnos un poquito? Sí. Yo creo que ese es el problema básicamente del endocrinólogo, ¿verdad? Es decir, el endocrinólogo tiene que decir, ¿esto es de causa endocrina o no es de causa endocrina? Ya el doctor Muchinic nos mostró que hay innumerables asociaciones con otras malformaciones que pueden o no afectar a la gónada. Sí. El endocrinólogo tiene que decir, la gónada está afectada, la gónada o digamos los receptores a las hormonas gonadales están afectadas o no. Y yo creo que eso se puede hacer fácilmente si uno recuerda simplemente el esquema de los experimentos de Jost. Eso tiene 60 años y no debería generar demasiado problema. Es decir, el individuo, en este recién nacido, los dos ejes funcionaron bien, el eje androgénico y el eje de la AMH, y eso se hace relativamente fácilmente. Uno hace un dosaje de testosterona, un dosaje de hormona antimuleriana y ya sabe si el testículo está produciendo las dos hormonas. Puede ser que una esté normal y la otra esté baja, no exista, o que las dos estén normales o que las dos estén bajas. Si las dos están bajas, uno se orienta hacia las digenesias. Si una de las dos está anormales, bueno, uno se orienta hacia cuál de los dos caminos está fallado. Y si las dos están normales, uno se orienta o bien hacia los receptores de esas hormonas, o bien hacia un problema que no es endocrinológico, es decir, es una asociación con algún otro tipo de síndrome polimalformativo que no es de causa endocrina. Gracias. Si bien no era su tema, ibas a hablar en las disgenesias gonadales, le iba a hablar la doctora Trever, Maciel Guerra, y siendo el doctor Rey un especialista en el dosaje de hormona antimoleriana, ¿qué valor podríamos darle hasta el público el dosaje de hormona antimoleriana como reserva folicular en mujeres que tienen falla ovárica prematura o que puedan tener amenorrea? Bueno, sí, una breve aclaración. Obviamente yo de lo que hablé hoy es de la hormona antimuleriana producida por el testículo, producida por la célula de Sertoli del testículo. El equivalente en el ovario es la célula folicular o célula de la granulosa, que produce también hormona antimuleriana en menor cantidad y en otro momento de la vida de lo que lo hace el testículo, por suerte, ¿no es cierto? Porque si el ovario se pusiera a producir hormona antimuleriana muy temprano, no estaríamos hoy acá. Las células foliculares de los folículos en crecimiento producen hormona antimuleriana y se la utiliza hoy en día como marcador de la reserva folicular. Cuando la hormona antimuleriana está muy bajita o es indetectable en mujeres en edad reproductiva, entonces eso es altamente indicativo de una falla en la foliculogénesis, es decir, que no hay folículos ováricos, es decir, una falla ovárica prematura. Para ser considerado. Y no sé si alguien quiere hacer una pregunta. El doctor Rubicek, por favor. Al doctor Muchinic, va la pregunta. Me quedé impresionado con la diferencia enorme de frecuencias de hipospadias en países, por ejemplo, sobre todo Suecia. Y entonces la pregunta, y también algo en Estados Unidos también, debe haber habido alguna investigación en ese sentido de si es algún factor étnico y cuál factor puede ser. Me gustaría algún comentario sobre eso.
El comentario que voy a hacer es en parte histórico y en parte, ¿cómo podría decir?, condicionado por estudios que hemos realizado en colaboración con esos países que aparecen y otros más. Y el primer estudio que se hizo particularmente fue con hipospadias y ya salió publicado allá en 1986. Y una de las primeras observaciones que hubo fue justamente la diferencia que existía o la prevalencia baja de hipospadias, considerada baja por otros países, tanto para el estudio de Sudamérica como para el estudio de México. Y es decir, como primer cosa, lo que surgió fue de aquellos que tenían una prevalencia mayor, que tanto el estudio de Sudamérica como el estudio de México no estaba detectando todas las hipospadias, ¿sí? Y que entonces era más bien un subregistro de casos. La decisión en aquel momento fue porque, como siempre, como somos países subdesarrollados, estamos haciendo las cosas mal, ¿no es cierto? Entonces lo que se decidió fue hacer algo muy sencillo, hacer una prueba interna entre todos los que participamos, que fuimos como 10 países. Estaba Hungría también, aunque no puse los datos, estaba Italia. Fue separar los hipospadias entre las formas leves y las formas más graves, partiendo del punto de vista, a propuesta así de los que tenían alta prevalencia, de que lo más probable es que tanto en el ECLAMC como en nuestro programa, o sea, el RIBEMSE, las formas leves no fueran detectadas, ¿sí? Y que comparando con lo que se observaba en los países de alta prevalencia, y lo que se observó que la prevalencia era la misma, ¿sí? O sea que no podía atribuirse a un subregistro o un subdiagnóstico de las formas leves. Pero lo más interesante fue que cuando se hizo eso, ¿sí?, tanto en Suecia como en Hungría, como en Dinamarca, es decir, lo que observaron es que los datos que ellos tenían eran inconsistentes. Y eran inconsistentes porque son programas que, como ustedes saben, ahí cuando nace un bebé, tiene un número que lo sigue de por vida, y ese número va a estar siempre dentro de su registro de salud. Entonces había una cantidad de casos que ellos tenían registrados, por ejemplo en Hungría 40%, en que al nacimiento decían que tenía hipospadias, pero nunca fueron operados de hipospadias. Y así lo mismo pasó con Dinamarca y lo mismo pasó con Suecia. O sea que tuvieron que ir a revisar sus propios datos porque en parte algunas de las prevalencias que ellos estaban teniendo eran más elevadas de lo que se debe. En Suecia ocurrió antes de esa fecha un incremento en la prevalencia de hipospadias que ellos analizaron muy cuidadosamente, subió durante un tiempo, luego se mantuvo elevada y nunca pudieron saber cuál fue la causa. O sea, no sé si eso explica, Martín, un poco tu pregunta, pero evidentemente son diferencias, diría que son reales en cuanto a ciertas poblaciones. Doctor Mochinic, ¿ustedes en el registro de población mexicana han encontrado un alto grado de consanguinidad con respecto a hipospadia que está descrito? No, incluso no lo mostré y no puse datos que no mostraron diferencias. No. O sea que la frecuencia de hipospadias u otra de estas malformaciones, sí, a lo mejor, por ejemplo, en ambigüedades genitales hubo 3 casos en el total que tuvieron hipospadias y en los controles a lo mejor tuvieron un caso de consanguinidad, perdón, de ambigüedades genitales que tuvieron consanguinidad y de los otros que tuvieron uno. O sea que el número o la frecuencia de consanguinidad fue en realidad baja, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de la hiperplasia suprarrenal congénita, uno podría explicarlo porque sabemos que es una afección que tiene un modo de herencia autosómico recesivo y consanguinidad podría estar de alguna manera, es decir, influenciando la presentación de la afección. Gracias. Yo tenía otra pregunta para el doctor Rey. Otra vez en la especie bovina, pero ya que usted ya mencionó la endocrinología folicular, me gustaría, y por su respuesta sobre el frimartinismo, de que posiblemente la hembra bovina sea más sensible a las hormonas, o sea, estos dos pensamientos
lo que me surgieron es la siguiente pregunta. Durante la dinámica folicular, en la hembra bovina, como en cualquier otra especie mamífera, las células de las tecas producen andrógenos que después son aromatizados en la granulosa. Pero lo que caracteriza a la vaca es que en este momento de la fase folicular, en el proestro, la hembra se comporta con un comportamiento de macho. Estos andrógenos de alguna forma deberían llegar al sistema nervioso central, y esta es mi pregunta, si es posible, porque la hembra no solamente es más agresiva, sino que monta a otras hembras. Después, cuando estos andrógenos son aromatizados, bueno, pasa a tener un comportamiento de pasividad. ¿Es posible que los andrógenos producidos dentro del ambiente folicular se escapen y lleguen al sistema nervioso central? Bueno, la verdad que la explicación tiene su racional, ¿verdad? Sí, no conozco sinceramente cómo esto funciona en el bovino, pero obviamente podría ser, ¿no es cierto?, que un exceso de andrógenos que no se aromatizan sean lo que determinen el cambio en la conducta sexual del bovino en este caso. Digamos, referido a eso, yo lo único que puedo decir que conozco es que ustedes saben que en el humano, yo lo mencioné muy brevemente ahí al principio, uno distingue tres cosas que no es tan fácil distinguir en el resto de los mamíferos, que es la conducta sexual, la identidad sexual y la orientación sexual. O sea, la conducta sexual, que es lo que está usted haciendo referencia en este momento, en el humano también está afectada por los andrógenos. La orientación y la identidad sexual parece ser no tanto, pero claro, en la vaca uno no le pregunta qué es lo que la vaca se siente. ¿Pero habría un cambio cíclico? Porque solamente en el bovino se observa este cambio de comportamiento. Claro, no, lo que me refiero es que evidentemente podría ser, como usted dice, que sea un aumento de los andrógenos circulantes que lleguen a hacer ejercer algún tipo de efecto. Pero no sé si los efectos son tan rápidos, sinceramente no es mi área de trabajo el efecto androgénico a nivel del sistema nervioso central. Gracias. Hay algo que no sé si, pero que se mencionó y que mencionó el doctor Rey, y es esos mosaicos 46XX o 46XY. Y la frecuencia de quimerismo en el ser humano es altísima, ¿no? Y puede estar dada tanto por ese fenómeno de que en un embarazo gemelar, es decir, de diferente sexo, haya un feto transfundido por el otro y pasando la otra línea celular, la cual no encuentra rechazo y entonces está quimera. Es decir, recuerdo de un caso hace muchísimos años cuando estaba en Inglaterra de una paciente que vino al departamento de genética, la directora del centro de transfusión, azorada, porque tenía la paciente venía embarazada para hacerse grupo sanguíneo y tenía grupo sanguíneo A y grupo sanguíneo O y tenía grupo sanguíneo DAFI positivo y DAFI negativo y así una serie de cosas que ella no podía entender, y resultó que bueno, en ese caso Edwards lo que dijo es muy probablemente sea una quimera. Y a mí me tocó hacer la parte de citogenética de esa paciente. Entonces, cuando hice el cultivo de linfocitos, en linfocitos la señora tenía 95% de células XY y 5% XX. Entonces, lógicamente dijimos, bueno, vamos a ver ahora qué pasa en fibroblastos. Y cuando se cultivaron fibroblastos, la señora era 100% células XX. Y la explicación era evidentemente que fuera una quimera. Lo de quimerismo es algo que se ve con mucha frecuencia y si uno la investiga. Nosotros estamos haciendo un estudio sobre algo que son enfermedades autoinmunes, y todos ustedes saben que las enfermedades autoinmunes se dan con mucho mayor frecuencia en el sexo femenino que en el sexo masculino. En algunas aproximadamente hasta de 9 a 1. Entonces ese es un misterio, que es por qué es más frecuente en la mujer una enfermedad autoinmune, y se han
elaborado hipótesis hormonales, etcétera, etcétera, que esto, que lo otro, aquí y allá, pero no hay nada claro, ni se ha podido aclarar. Y entonces, hace unos años, un investigador mostró que en una enfermedad autoinmune que es la cirrosis biliar primaria, comparando con controles, las mujeres tenían una pérdida, o sea, una monosomía del X adquirida con mayor frecuencia que en los controles. Eso estudiando en linfocitos y entonces analizando la frecuencia de células XX, ¿sí? O X nada más. Y nosotros hicimos un estudio similar tomando algo que es una enfermedad bastante rara autoinmune en que se superponen dos enfermedades autoinmunes juntas y analizamos eso y lo que vimos fue un efecto similar, pero con el propósito de evitar lo que podríamos llevar así o considerar un sesgo en el análisis que podría estar condicionado por núcleos que tuvieran solo es decir, el estudio fue hecho en FISH, solo la señal de un X, ¿no? Es decir, se usó otro cromosoma control, pero además buscamos si existía o no células XY en las pacientes y descartamos así algo que pudiese estar condicionado como transfusiones, trasplantes, etcétera, etcétera. Y lo interesante fue que si la mujer había tenido un hijo varón, ¿sí?, o había tenido un hermano nacido previamente, también de sexo masculino, ¿sí?, es decir, nosotros podíamos correlacionar ese quimerismo, ¿sí?, adquirido en función de células que incluso la madre tenía circulando y transfirió a su... Entonces existe algo que puede darse que es la transfusión feto-materna o materno-fetal y eso condicionar un quimerismo y eso es muy frecuente y es muy frecuente también en población normal, aunque no de manifestaciones de trastorno de la diferenciación sexual, pero sí se ha encontrado, por ejemplo, en algunos casos de operaciones así, o sea, cirugías, se ha encontrado en órganos, por ejemplo, de una mujer, células XX, ¿no?, en válvulas cardíacas. O sea que eso que nosotros no tenemos presente es un fenómeno muy frecuente que está condicionado en las personas perfectamente normales. Y probablemente si acá agarramos y empezamos a tomar muestras así y hacemos frotis y hacemos FISH sobre núcleos en interfase, nos vamos a encontrar que algunos de los varones van a tener células XX y que mujeres van a tener células XY. Bueno, muchísimas gracias por este simposio, a los expositores, al público presente y a los organizadores de este congreso. Buenos días. Queríamos hacer un anuncio. Por razones familiares del profesor Lynch, se suspende su conferencia. La conferencia del doctor Bianchi será reprogramada para las 17 horas en este mismo salón, el Salón Berni. Después de la conferencia del doctor Bianchi, se realizará la reunión de comisiones regionales. Muchas gracias.